Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 8. En esta mañana comenzamos una nueva sección en el capítulo 8 que está en nuestras Biblias titulada como las desigualdades de la vida. Y vamos a comenzar a meditar cada semana un aspecto más de aquellos aspectos de lo que el salmista o el proverbista, mejor el rey Salomón, considera como desigualdades. Desigualdades que nosotros muchas veces las pasamos por alto. Hoy en día la sociedad habla mucho de desigualdad, ¿cierto? Hay mucha tendencia en las redes y en los medios de comunicación a hablar de igualdad y de desigualdad. Sin embargo, ¿qué es lo que el mundo considera desigual? Vamos a ver si coincide con lo que el rey Salomón dice o denuncia o declara como desigual. Posiblemente lo que el mundo llama desigual no es lo que Dios llama desigual. Posiblemente lo que los medios de comunicación hoy promueven como una injusticia por una desigualdad social o económica o académica, el rey Salomón no la ve así. Ahora, ¿quién tiene la razón? Pues vamos a tener siempre que decir que la razón la tiene la Escritura, porque el rey Salomón habla inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si esas cosas que el mundo denuncia no están denunciadas en la Biblia, no las podemos aceptar. Porque aunque la sociedad las promueva como loables o como legítimas, pues la Biblia no las denuncia. Entonces nosotros no las podemos promover, ¿me hago entender? Y las cosas que el rey Salomón denuncia, inspirado por el Espíritu Santo, aunque el mundo hoy no las promueva, nosotros sí tenemos que promoverlas y predicarlas, porque esas sí son realidades sensibles frente a la Escritura que ponen el dedo en la llaga para que nosotros advirtamos. Recuerden que el libro de Eclesiastés lo estamos estudiando bajo un eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Entonces lo que el mundo promueve es vanidad, lo que la Biblia promueve es la verdad. Y eso siempre lo tenemos que recordar. Vamos a leer el texto de hoy. Dice: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Y vamos a tomar solo ese texto para hoy. Y de ese texto vamos a tomar la primera lección o el primer ejemplo que el rey Salomón denuncia como una gran desigualdad, lo cual se constituye pues en un exabrupto que una sociedad promueva, siendo que es injusto o que no es aceptable frente a la sabiduría bíblica. Y vamos a hablar un poco en esta mañana sobre la memoria. ¿Tienen memoria ustedes? La memoria es una facultad que Dios nos dio. ¿Sí? La memoria no tiene que ver con la genética, ni con la región de donde venimos, ni con la familia de donde venimos. La memoria es una facultad que Dios nos dio por creación. Cuando la Biblia dice que Dios nos creó a imagen y semejanza, pues en esa creación nos dotó de una capacidad de memoria. Y la memoria es una facultad extraordinaria que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Para memorizar, para conocer, para recordar, para almacenar, para luego traer al recuerdo las cosas pasadas como historias, vivencias, relatos, lugares, olores, sabores. O sea, la memoria es un recurso fabuloso. De hecho, perder la memoria es una tragedia y es una enfermedad gravísima, ¿cierto? Cuando una persona pierde la memoria, cuando se altera su capacidad de almacenamiento de conocimiento y cuando comienza a disvariar. Eso es terrible, ¿cierto? La amnesia, el Alzheimer, son enfermedades que hacen que la memoria se pierda o se altere, o otro tipo de enfermedades mentales, cuando la memoria no está bien. Entonces la memoria es una bendición. Tener memoria, tener capacidad de recordar y almacenar información es fabuloso. Por eso todos pudimos aprender a leer y escribir, fuimos a la escuela, al colegio, a la universidad, porque teníamos la capacidad de poder responder, y todo niño lo puede hacer o toda niña, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Sin embargo, en esa capacidad de memoria, ustedes saben, posiblemente han leído, que a medida que vamos adquiriendo nuevas informaciones, la memoria, para poder almacenar nuevas informaciones, pues olvida algunas. Hay informaciones que se van olvidando, que van quedando como allá debajito, porque no son tan importantes, y luego almacenamos informaciones más recientes. Sin embargo, nosotros tenemos una capacidad extraordinaria, y ahí es donde vamos a trabajar hoy. Y es que generalmente recordamos lo que no debiéramos recordar y olvidamos lo que debiéramos recordar. ¿Sí me hago entender? Esa es una cuestión gravísima que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, algunos de nosotros no recordamos la niñez como una niñez bonita, sino que cuando pensamos en nuestra niñez, inmediatamente nos acordamos que nos dieron una disciplina, o que nos pusieron a trabajar,
o que no teníamos una cama individual para cada uno y nos tocaba dormir de a 5 en una misma cama. Entonces enseguida nos afligimos y en lugar de recordar nuestra niñez con alegría, el primer recuerdo que viene a nuestra mente es una disciplina, o que el papá se fue y nos abandonó, o que algo sucedió en la casa, pero no podemos recordar algo bonito. Y eso es lo que yo quiero que hablemos hoy. ¿Recuerdo u olvido? Ese es el título de nuestra prédica. Recuerdo, ¿qué debo recordar y qué debiera olvidar para poder vivir bien? Porque una de las cosas que hace que las personas vivan mal es recordar cosas que debieran haber olvidado y no las olvido. Y yo lo he dicho acá, yo he conocido hombres de más de 40 años que todavía se lamentan que porque el papá no los abrazaba cuando eran niños y ya el papá murió. Imagínense, imagínense esa tragedia de que uno sea un hombre adulto todavía lamentándose porque el papá no lo consintió cuando uno era niño o porque le dio una disciplina y le quedó un recuerdo o una cicatriz y todavía se lamenta. Ahora, si esa disciplina estuvo, pues listo, ya, la sufrí, me dolió, pero la tengo que superar, olvidar y recordar mi infancia, recordar mis padres, recordar mi niñez con alegría y no torturándome con recuerdos que debiera haber olvidado, porque si no, nunca voy a crecer como persona, voy a vivir anclado a recuerdos dolorosos, tristes y que en lugar de hacer bien, hacen mal. Eso es parte de lo que el rey Salomón nos va a decir. El rey Salomón nos va a decir que esa es una gran tragedia, que recordemos lo que no debemos recordar y olvidemos lo que debiéramos recordar. ¿Les ha pasado? ¿O solo me pasa a mí? Yo, por ejemplo, me acuerdo que mi primer día en la escuela, cuando me mandaron el primer día, tenía yo como unos 6, 7 añitos, no había crecido mucho en esa época, el profesor me pegó. Y todavía recuerdo cómo me pegó, por qué me pegó, el nombre del profesor, recuerdo la escuela, recuerdo todo. No me duele, por supuesto, porque una injusticia, un niño tan inteligente y tan juicioso que lo castigue el profesor en el primer día. Sin embargo, ese recuerdo lo tengo. Posiblemente ustedes tienen recuerdos así, ¿sí? De un tío, de un familiar, de un vecino, del barrio, de la escuela, de sus padres, de sus hermanos. Y a veces no son tan agradables esos recuerdos. Ahora, no es que estamos diciendo que hay que olvidar todos los recuerdos, sino que si los tenemos todavía y los recordamos, no nos deben doler. ¿Sí? Los debemos recordar, como dice Job, como aguas que pasaron, y no como un recuerdo doloroso que me martille el corazón, que me arrugue el corazón y que me aflija y que a veces me llene de amargura o de rencor. Hay hombres adultos con amargura con su papá o con su mamá. Hay hijos grandes o hijas grandes todavía con odio con su mamá en su infancia, de cuando eran niños, y uno debiera superar todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no superamos, no crecemos. ¿Sí? El que no supera esas situaciones difíciles de su infancia o de su vida, nunca va a ser productivo y nunca va a ser útil, sino que va a quedar ahí como en un remolino dando vueltas, lamentándose y no sale de allí. Y para poder salir necesitamos la gracia de Dios y necesitamos también la determinación nuestra para poder superar. Entonces el rey Salomón nos va a hablar hoy de la importancia de la memoria, pero de una buena memoria, de que la memoria sea selectiva en el sentido de seleccionar qué recuerdos debo almacenar, que me traen alegría, me animan, me fortalecen, y qué debo olvidar, porque hay cosas que si yo las guardo y me hacen daño, pues me lastiman todo el tiempo, y si hay cosas que debiera guardar y no las guardo, pues me hacen falta y las voy a extrañar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿recuerdo o olvido? Ese es el título hoy. Bueno, las dos. Recuerdo de lo bueno y olvido de lo malo. O sea, las dos funciones de la memoria hay que usarlas hoy. No voy a decir solo voy a recordar, porque hay que olvidar cosas también. Por ejemplo, si no olvidamos una ofensa, ¿qué pasa cuando veamos a esa persona? Nos vamos a incomodar, lo vamos a ver con malos ojos, nos llenamos de amargura, se nos daña el día y de pronto decimos yo por allá no vuelvo. Entonces hay que superar la ofensa. La Biblia nos dice en muchos lugares que hay que pasar la página, o que hay que superar las ofensas, que hay que olvidar el rencor, que hay que quitar la venganza, que no hay que tener celos, y eso tiene que ver con olvidar, porque posiblemente el hecho que causó ese malestar sí fue real, pero yo no puedo quedarme en el hecho que ya fue hace 10 años todavía recordando que porque alguien no me saludó, o porque alguien no me abrazó, o porque alguien no me dio un regalo, o porque alguien no me tuvo en cuenta, y seguir martirizándome por eso. ¿Sí me hago entender lo que quiero que hablemos?
Entonces el rey Salomón comienza a decir lo siguiente: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Lo primero que va a hacer el rey Salomón aquí es describirnos una situación pública. Obviamente Salomón no va a ir a la conciencia individual, pero él nos va a relatar un hecho público de lo que él ha observado. Recordemos que Salomón fue un hombre muy famoso y muy poderoso y tuvo un reino extenso de más de 40 años. Entonces durante toda su vida él observó mucho y además fue un gran investigador y recopilador. Y durante todo su análisis de observación, porque una de sus técnicas de investigación fue el análisis, la observación y la experiencia, él observó esto. ¿Qué observó? Que hay dos tipos de personas en la vida. Eso fue lo que él observó. Y es lo que básicamente queremos decir inicialmente, que hay dos tipos de personas. Y aquí los califica como los inicuos y los rectos. Y los vamos a llamar como los llama el rey Salomón acá en el texto. Hay solo dos tipos de personas en este mundo, no importa el color, la nación o el lugar donde estén, no importa su posición social o económica, solamente hay dos tipos de personas, los inicuos y los rectos. Los inicuos son los que el mismo salmista y el mismo proverbista denuncia como los malos, los malvados, los necios, los insensatos, los torpes, los rebeldes y ¿cuáles más? Y los impíos. Y los rectos son los que el mismo proverbista califica como los sabios, los justos, los buenos o los que hacen el bien. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Solo hay dos tipos de personas, no hay muchos, no hay diversidad, no hay una gama de colores variada, solo hay dos tipos de personas en la tierra. O yo soy impío o soy recto, una de las dos. O soy sabio o soy necio. O hago el bien o hago el mal, y eso es lo primero que él va a decir acá. Y aquí ya comienza a desmantelar una cantidad de propuestas que hoy en día se hacen sobre temas de desigualdad, porque hoy en día el tema de desigualdad se habla a nivel de posición económica, de ingresos económicos o a nivel de acceso a los medios de comunicación, pero eso no lo va a tocar aquí el rey Salomón. Primero nos va a poner las bases, y la base es: solo hay dos tipos de personas. ¿Alguno difiere de eso o está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo porque la Biblia lo dice. Si no lo está diciendo un científico cualquiera o un investigador cualquiera, sino la Escritura. Yo he visto que hay dos tipos de personas. Yo pudiera decir, yo también he visto lo mismo. Sí, en los años que he vivido, que ya son más de 50, he visto que solo hay dos tipos de personas. Los que obran bien y los que obran mal. Sí, los que quieren caminar rectamente y los que se desvían a caminar de forma torcida o de forma desviada. Eso es lo que está diciendo. Ahora nos va a describir no solamente las dos categorías, ¿sí?, que son inicuos y rectos, sino que nos va a decir cómo actúan los inicuos y cómo actúan los rectos. Porque la forma para nosotros identificar ese tipo de personas son por los actos. Cuando una persona va por la calle, usted no puede decir ahí va un inicuo o ahí va un recto. Usted no lo puede identificar. ¿Cómo se identifica? Por la forma de actuar. ¿Sí? Si va una persona con una falda larga, una mujer, no puede decir ahí va una mujer sabia, no sabemos. O si va un hombre con una Biblia en la calle, no pudiéramos decir ahí va un justo, no sabemos. ¿Cómo sabemos si es un justo o es un necio? Por sus actos, por sus obras, por la manera de relacionarse, por la manera como trabaja, por la manera como hace negocios, por la manera como vive, por la forma como piensa, la forma como habla. Si yo hablo con esa persona un rato, ahí sí puedo ya tener un pequeño criterio y decir, esta persona me parece que es justo, o esta persona me parece que es un impío, solo por escucharlo hablar o por escuchar cómo piensa o lo que él cree. Entonces nos va a decir el rey Salomón que hay dos tipos de personas y que cada una actúa totalmente distinto. Que el actuar del impío o del inicuo es totalmente distinto al actuar del justo o del recto, y que es fácil conocer qué tipo de persona es cada quien a través de los actos, a través de las acciones. Ahora, vamos al tema de la memoria, que es el que nos va a tocar acá centralmente. Lo que nos va a decir acá en la Escritura es que hay un asunto lamentable en la sociedad, y es que el malo obra mal, y la sociedad sabe que obra mal. Por ejemplo, es un ladrón, ¿sí?, es un asesino, es un adúltero,
es un traficante, es una persona malvada en sus actos, en sus negocios, es una persona malvada con su hogar o sus hijos, pero rápidamente a la sociedad se le olvida cómo esa persona es. Y la sociedad, en lugar de denunciar ese tipo de conductas porque son malas, ¿qué termina haciendo con esa persona? Diciendo, él es don Julano, ¿sí? El honorable personaje, ¿sí? Es un honorable señor, pero si está obrando mal. Uno dice, ¿puede ser honorable una persona que está obrando mal? Que es un delincuente, que es una persona malvada, que es una persona que obra abiertamente contra la ley y la sociedad lo sabe. ¿Ustedes qué opinan? ¿Pudiera ser llamada una persona honorable, respetable y digno de reconocer? Pues la respuesta es no. ¿Por qué la sociedad olvida rápidamente eso? Cuando no lo debiera olvidar, la sociedad no debiera olvidar que hay personas malas y peligrosas y que esas personas malas y peligrosas o no debieran estar a cargo nuestro, o no debieran estar a cargo de una familia, o no debieran estar a cargo de un gobierno, de una nación o de una empresa, porque son personas peligrosas. Pero nosotros hemos visto y lo conocemos por las noticias, que muchas de las personas que han cometido grandes delitos, ¿cierto? Desfalcos al Estado, robos a la sociedad, que se han obrado contra la ley, rápidamente como que hay un perdón y un olvido, y como que nadie recuerda eso y uno dice, ¿qué pasó? Como que terminó premiado una persona que obró mal y que obró contra la ley. Eso es básicamente lo que está diciendo el rey Salomón. ¿Por qué una sociedad olvida el actuar del inicuo y lo premia? ¿Y por qué a su vez olvida también al justo y no lo reconoce? Porque está hablando de los dos tipos de personas, de lo que sucede con los dos tipos de personas. Hay personas que son terriblemente malas y nosotros lo sabemos, pero luego terminan siendo leyendas de una sociedad, terminan siendo reconocidos en una sociedad, terminan siendo honrados, terminan siendo los modelos para una juventud o para un estado o para una nación. Y eso pasa especialmente con los artistas, los músicos, con los políticos y con algunas personas que están en lugares públicos, que son conocidos, se sabe que son drogadictos, algunos son adúlteros, algunos tienen sexualidades desviadas, algunos son totalmente peligrosos para la sociedad, incluso sindicados de asesinatos, incluso con pruebas reales de que son asesinos, pero ¿cómo terminan siendo? Una leyenda de la música, una leyenda del deporte, una leyenda de la política, una leyenda de la literatura, y uno dice, ¿pero leyenda de qué? Si me hago entender, es básicamente lo que está diciendo el rey Salomón. Si él obró mal, ¿qué debiera hacer la sociedad? Juzgarlo, ¿sí? Juzgarlo, condenarlo si es posible y si no, por lo menos sancionarlo civilmente para que no pueda tener cargos o para que toda la sociedad sepa que es una persona mala, que es un genocida, que es un atracador, que es un violador, que es un ladrón, que es un desfalcador, pero que no es una persona honorable. ¿Por qué los honramos? Porque la sociedad olvida lo que no debiera olvidar. Yo les voy a hacer una pregunta difícil. Si usted sufrió o uno de sus hijos sufre de violación, ¿usted olvidaría al violador? ¿Es fácil olvidar un violador que me ha violado? ¿Es fácil olvidar esa persona y ese hecho y ese momento? La respuesta es no, eso no se borra, eso no se olvida. ¿Y por qué la sociedad sí lo olvida? ¿Por qué la sociedad no hace que esos violadores que están comprobados paguen justamente lo que merecen sus actos? Porque ese es el pago justo que debe tener en una sociedad. Pero la Biblia dice, yo he visto que no pasa eso. Yo he visto que al asesino, al violador, al ladrón, al atracador, al genocida termina siendo un honorable personaje de la sociedad y termina honrado, incluso mucho mejor que la gente justa o la gente recta. ¿Qué está pasando? Aquí hay una denuncia que hace el rey Salomón y es una denuncia con el tema de la impunidad y una denuncia por injusticia. Como hay tanta impunidad, pareciera que todos esos casos rápidamente se vencen términos y pasan al olvido y simplemente nadie dice nada y bueno, la vida sigue para nosotros, ¿cierto? Porque olvidamos y no se juzgó, pero no así para Dios. De la misma manera dice el rey Salomón, ¿qué pasa con el justo? El justo obra bien,
El recto se porta bien, es un buen ciudadano, es un buen padre de familia, es un buen trabajador, es un buen vecino. ¿Quién lo reconoce? Pasa al olvido también. Al uno se le olvidan sus pecados y los lavamos rápidamente, y al bueno que obró bien nunca lo reconoce nadie, y nadie tiene un detalle para el justo de decir, bueno, vamos a hacer un reconocimiento al vecino que mejor se comportó, o vamos a hacer un reconocimiento al mejor empleado por honestidad, por respeto, por sujeción, por servicio. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque la sociedad olvida al justo también, y olvida que él obró bien y que lo debe reconocer. Vamos a mirar unos textos bíblicos que nos sirvan de apoyo. Y un texto que yo quiero mencionar inicialmente es la historia de José. ¿Se acuerdan de José? José, el que fue vendido por sus hermanos. Bueno, hay varios Josés en la Biblia, pero el más antiguo, el de Génesis, fue vendido por sus hermanos porque le tenían envidia. ¿Recuerda que los hermanos le tenían envidia porque él les decía que él iba a gobernar sobre ellos? Y como le tenían envidia, no soportaron, lo querían matar, uno de ellos lo defendió y dijo, no lo matemos, mejor negociemos y ganemos plata, y lo vendieron por dinero y lo llevaron esclavo a Egipto. 13 años pasaron hasta que José olvidó lo que le había pasado con sus hermanos. Es decir, 13 años, ¿qué conservó José en su mente, en su conciencia, en su corazón? Posiblemente rabia, ¿qué más sentimientos? Dolor, tristeza, molestia con sus hermanos, celos, venganza, que sería lo que uno sentiría naturalmente cuando alguien lo traiciona. Si cuando alguien hace mal contra uno, uno siente rabia, celos, o se molesta, o uno dice, yo no quiero volver a ver a esta persona en mi vida. 13 años pasaron, y mira lo que sucedió a los 13 años, Génesis 41, 50 y 52. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? 13 años pasaron desde que José fue vendido por sus hermanos, viviendo en Egipto solo, a la deriva, sin familia, siendo hijo de un patriarca y abandonado, como servicial o como sirviente de un general del ejército, de Faraón, y luego como servidor del Faraón. Pero luego tuvo 2 hijos, se casó y tuvo 2 hijos. O sea, al primer hijo le puso Olvido. Imagínense ese nombre tan bonito, Olvido. Así debiera ser nuestro primer hijo, para olvidar toda nuestra tristeza y nuestras aflicciones y a veces todas las amarguras que cargamos. Ese primer hijo lo llamó Olvido. Cada vez que se llamaba a su hijo decía Olvido, olvido. ¿Sí? Yo me olvido de todo lo que no debo recordar. Y luego a su segundo hijo lo llamó Fructífero o Fructifiqué. ¿Cuál es la lección? Cuando yo logro olvidar, comienzo a fructificar. Cuando yo logro olvidar todo lo que me causa daño, todo el dolor y las aflicciones que he vivido, sean reales o no, porque muchas aflicciones son infundadas, que de lo que uno a veces le parece, pero cuando yo logro olvidar eso, comienzo a dar fruto. Y eso es muy importante, y esto no es una clase de psicología, es una lección del Evangelio. Hay que olvidar muchas cosas que hacen daño para comenzar a dar fruto y producir. Ese hombre que yo estoy poniendo de ejemplo imaginario, que tiene 40 años y todavía está lamentándose porque el papá no lo abrazó, yo le pregunto, ¿será que va a producir algo en la vida? Pues no, porque mire la edad a la cual llegó y todavía está lamentándose por algo que pasó cuando él era un bebé. ¿Por qué no olvidar eso? ¿Por qué no superar eso? ¿Por qué no echar eso al baúl de los recuerdos, del olvido, para poder dar fruto y ser útiles y poder tener grandes resultados? Ahora, yo pudiera quedarme aquí lleno de amargura diciendo, mire, ¿por qué el impío o el inicuo le va bien y yo que obro bien me va mal? ¿O por qué reconocen al inicuo y a mí y yo que me estoy portando bien no me reconocen? Y eso pudiera llenarme de amargura, de molestia en mi corazón. Yo les pregunto, ¿valdría la pena almacenar ese tipo de sentimientos? No.
¿cierto? No importa que la sociedad le perdone a los injustos sus pecados, no importa que la sociedad honre a los que no debiera honrar y a mí que me debiera honrar no me honre, eso no me importa. No debo almacenar esos sentimientos porque yo dependo de Dios y no dependo de una sociedad que me reconozca. José es un excelente ejemplo, 13 años le costó. ¿Se acuerdan cuántos años le costó a Jacob poderse encontrar con su hermano Esaú? 20 años. Después de no poderse encontrar porque le había robado la primogenitura, ¿se acuerdan? Y lo había amenazado de muerte. La pregunta fue, ¿logró Jacob superar? Sí, gracias a Dios, le costó mucho tiempo. Jacob era rencoroso, era vengativo, era bastante reaccionario, pero logró con la ayuda de Dios superar y Dios lo bendijo. Después de que él logró superar ese impasse con su hermano, fue cuando Dios lo bendijo. ¿Se acuerda que fue cuando le cambió el nombre? Le dijo, ya no se llamará más su nombre Jacob, sino que su nombre será Israel, y le dio una gran bendición de prosperidad. José logró olvidar el sufrimiento de sus hermanos y todo el sufrimiento que vivió en su casa, y a partir de ahora es un hombre fructífero. Bonita lección, ¿cierto? Un gran ejemplo que Dios nos da. Deuteronomios 8, 11 al 17. Miren lo que dice acá, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Nuevamente, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y escuchen por favor, no sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y olvides a Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Comprendieron la lectura? No sea que te pase a ti o me pase a mí, que viví una niñez pobre, carente y con dificultades y a medida que Dios me bendice me olvido de dónde salí. Que no te pase. Eso es lo que está diciendo. Viviste esclavo, no tenías comida, no tenías agua, rogabas por un vaso de agua y yo te di todo. Y ahora que prosperaste te olvidas. ¿Sí me hago entender? Aquí está hablando del problema de la memoria, que a veces uno se olvida. Yo he visto que a veces los hermanos se les olvida todo lo que Dios ha hecho a través de sus vidas en la iglesia. Y a veces olvidamos, y a veces decimos, es que la iglesia no hace nada por mí. Y uno dice, ¿y qué ha sucedido en 10 o 15 o 20 años en la iglesia? ¿No ha hecho nada por ti? Yo creo que sí, algo ha hecho. Por lo menos ha orado por ti, o te ha recibido, te ha aceptado, te ha dado la oportunidad de servir. Entonces a veces somos muy ingratos y olvidamos lo que debiéramos recordar. Y recordamos lo que no debiéramos recordar. Y eso nos causa daño. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Miren la desigualdad. Yo olvido lo que Dios hace por mí, pero Dios nunca olvida lo que yo hice a favor de Él, no porque Él lo necesite. Tanto es así que la Biblia dice que aún un vaso de agua que demos a alguien, no perderemos la recompensa. Es decir, Dios ni siquiera olvida un vaso de agua que usted le da a un necesitado. Imagínense lo detallista de Dios para poder recordar y tener registro y memoria de todo lo que nosotros hacemos, a veces de manera desinteresada. ¿Por qué nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué nos olvidamos de lo que otras personas han hecho por nosotros? Si tú estás aquí, ha habido muchísimas personas en tu vida que te han ayudado. Han hecho algo por ti, o te han recibido en su casa, o te han dado dinero, te han facilitado algo, te han colaborado, han sido tus amigos. O sea, muchas de las cosas que tú tienes no las has recibido por ti mismo, sino por terceros. Familia, amigos, vecinos, el Estado, de alguien ha venido. ¿Por qué olvidamos tan rápido? Y terminamos diciendo, es que nadie me ha ayudado, es que todos están contra mí.
Si es que nadie me quiere. Imagínate. Mire, es ese problema tan serio que tenemos nosotros con la memoria. Y el libro de Deuteronomio dice, no sea que te olvides de Dios, es decir, hay un alto grado de posibilidad de que te olvides de Dios. Y aquí lo relaciona con las bendiciones, es decir, a medida que Dios te bendice económicamente, lo más probable es que tú te olvides de Dios. Entonces, ¿qué sería mejor decirle a Dios? No me bendigas tanto, no me hagas enriquecer, no me des un mejor trabajo, que no se me aumenten mis finanzas, porque probablemente mi corazón se desvía. Y si yo me desvío cuando el bolsillo está lleno, pues sería mejor no tener el bolsillo lleno y con el bolsillo vacío estar pendiente del Señor. Malaquías 3, 16 al 18 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que teman a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entiendan la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El que sirve a Dios y el que teme a Dios, Dios registra todas sus acciones y las tiene en cuenta para bien. Y el que obra mal, Dios registra todas las acciones y las tiene en cuenta para mal. Y eso debemos tenerlo en cuenta y no olvidarlo. Dice, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañera y Dios les dijo, escriban en un libro lo que cada uno hizo. ¿Se acuerdan la hermosa historia de Mardoqueo en el libro de Esther? Que un día Mardoqueo descubrió un complot de unos guardias a la entrada del palacio para matar al rey Asuero. Y Mardoqueo le dijo a su sobrina, que era la reina Esther, y le dijo, dígale al rey que lo quieren matar. Y no le hicieron nada a Mardoqueo, no lo honraron, no lo tuvieron en cuenta, no le dieron nada, simplemente él dio la información y se guardó en secreto, pero se dejó registrar una bitácora en el palacio. Y recuerda una noche que se le fue el sueño al rey Asuero y comenzó a leer, dijo, no tenía la Biblia, no era cristiano, no podía leer la Biblia, era impío, entonces dijo, tráigame el libro de las memorias, la bitácora de registro del palacio, y comenzó a leer. Y ahí encontró que había un judío que le había salvado la vida. Y preguntó el rey, ¿y se hizo algo por él? ¿Y qué le dijeron sus cortesanos? No se hizo nada, solo le salvamos la vida a usted y le cortamos la cabeza a los que lo querían asesinar. Los colgaron en la horca. Pero por ese judío no se hizo nada. Y el rey se preocupó y dijo, ¿cómo así que no se hizo nada? Vamos a honrarlo. ¿Y recuerdan el fin de la historia? Y si no la saben, lean el libro de Esther. Ese es un claro ejemplo de que a los rectos que obran bien no se les honra y a los que obran mal sí se les honra. Afortunadamente Mardoqueo fue honrado y fue protegido a través de ese edicto, todos los judíos de morir, porque él vino a ser el segundo después del rey Asuero. Entonces noten, amados hermanos, que la Biblia nos enseña sobre eso. Lucas 10, 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus que se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Dios no sufre de amnesia, Él no sufre de falta de memoria. Sin embargo, dice la Biblia que Él tiene nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y ese registro escrito nos da garantía a nosotros de que sí existimos y que sí Dios nos tiene en cuenta y que Él tiene un plan que está ejecutando a favor de su pueblo. Miremos dos textos más que tengo acá listos. Isaías 49, 14 al 16. Pero Sión dijo, me dejó Jehová el Señor, se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Miren lo que está diciendo acá este texto del profeta Isaías. Normalmente, con frecuencia, nosotros decimos, Dios me olvidó. ¿Cuándo decimos eso?
cuando nos viene una crisis, cuando estamos en enfermedad, cuando nos quedamos sin dinero, cuando los problemas nos acechan, entonces decimos, Dios se olvidó de mí. ¿Y qué responde el profeta? ¿Se olvidará Dios de nosotros? Y pone un ejemplo y dice, es como la madre cuando tiene a su hijo después de 9 meses en el vientre, ¿será que olvida ese momento? ¿Hay posibilidad de que una mamá olvide que estuvo en embarazo y que tuvo un hijo? Aún, dice el profeta, aún si ella lo olvidara, supongamos que sí, demos el beneficio de que sí puede olvidarlo, Dios nunca se olvidará de ti. Entonces miren lo hermoso que está diciendo aquí, Dios no nos olvida, nosotros sí lo olvidamos. Y luego en Juan 10, 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo y el Padre uno somos. Miren lo interesante de todo lo que estamos viendo, porque todo esto nos está dando unas grandes y hermosas garantías de confiar en el Señor. Así mismo he visto los inicuos sepultados con honra y los que frecuentaban al lugar sin honra. Lo segundo que nos va a decir el rey Salomón es que los dos tipos de personas que estamos estudiando mueren. Primero, los dos viven y viven diferente. Unos obran bien, otros obran mal. A unos se les perdonan sus culpas y no se les hace justicia, se les trata impunemente, y a otros se les deshonra, así como a Mardoqueo. Pero luego nos va a decir que los dos tipos de personas mueren, y al morir los dos tipos de personas van sepultados. ¿Sí? Cuando una persona muere no dice, bueno, si es justo se sepulta en este lugar, si es impío se sepulta en otro, no, simplemente se sepulta. ¿Cuándo ustedes han visto que hay un muerto malo? Todos los muertos son buenos. ¿Sí se han dado cuenta? Sí se han dado cuenta que son buenos. Todo muerto es bueno. Y de hecho, más bueno que en vida. Es más bueno que en vida. Eso la gente va y llora y se lamenta, hace poemas, hace composiciones, hace endechas diciendo tan bueno que era. Nadie va y dice, oye, se fue debiéndome mi platica. ¿Sí? Se fue y no me pagó. O ese vecino nunca me firmó la escritura. O ese vecino que se murió, mire tan malo que era y nunca se le hizo justicia por las maldades que hizo. Eso no lo hace nadie. Todo mundo honra al muerto. Y eso es una desigualdad que el rey Salomón dice. ¿Por qué cuando un muerto muere, siendo inicuo, siendo malo, siendo malvado y no siendo juzgado aquí en la tierra, cuando muere pasa a ser bueno? ¿Qué sucede? Es un fenómeno, ¿cierto? Eso es una gravedad en el tema de la memoria, de poder recordar y olvidar. Porque en el momento en que una persona muere, todo lo malo que hizo se olvida y comienza a ser bueno. Comienza a ser una leyenda, comienza a ser pues el mejor papá, el mejor esposo, ¿sí? El mejor amigo, el mejor vecino. Y eso siempre lo hemos visto. Si no hemos visto que en el funeral las personas lleguen a decir, oye, murió mi peor vecino, gracias a Dios murió. No todos van a llorar y decir, era el mejor de todos. Y eso está diciendo aquí el rey Salomón, los dos mueren. Pero es interesante que cuando mueren, aún los impíos son sepultados en la ciudad donde habían obrado mal y la gente habla bien de ellos. Es decir, aún las víctimas de esas personas que fueron víctimas por todo su mal vivir, cuando muere esa persona van y lo acompañan en el funeral y hablan bien. Eso es lo que él dice, yo los he visto sepultados con honra, grandes desfiles, hacen carnavales, hacen conciertos, vienen cantantes de muchos lugares a cantar, ponen tarimas públicas para honrar a una persona que uno sabe que fue un drogadicto, o que fue un mujeriego, o que fue un violador, o que fue un guerrillero, que fue un asesino, que fue un genocida, que fue un tirano. Y uno dice, ¿por qué? O sea, uno se imaginaría, si murió un tirano, si acaso la mamá va al funeral. Resulta que va multitud de gente, y artistas, y políticos, y ya ponen alfombras rojas. Y uno dice, ¿qué está pasando? Y eso es lo que está denunciando el rey Salomón. Eso es lo que está denunciando. Yo he visto inicuos sepultados con honra. ¿Ustedes han visto? Yo también.
mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido. Esa es la queja del rey Salomón, lo que le parece inaudito. Mientras un malo muere y la gente lo reconoce y le ponen bustos en la ciudad y estatuas y avenidas a nombre de estas personas o lugares públicos a nombre de estas personas, cuando muere un recto, ¿por qué lo olvidan? ¿Sí se han dado cuenta que en la historia se celebran días de tiranos? O de dictadores, o de genocidas, o gente que le ha causado grande maldad a la sociedad, y hay un día en el calendario para honrarlos. Pero yo no he visto que honren al rey, al profeta Isaías. ¿Se acuerdan cómo fue muerto el profeta Isaías? Fue muerto aserrado. ¿Por quién? Por el mismo rey, por otro de los reyes, lo mató. El rey lo mandó a matar, el rey Manasés, porque Isaías le era fastidioso. Yo no veo que se honre la vida de Juan Bautista. ¿Y se acuerdan cómo murió? Decapitado. ¿Y quién lo mató? Pues un gobernador político, porque no le convenía las denuncias que él hacía sobre su adulterio. Entonces lo que está diciendo el rey Salomón es cierto, eso se vive hoy en día. A los malos se les honra y se les trata con honores, pero a los justos mueren y no los honran. De hecho, según el lamento de Jesús en Jerusalén, muchos de los profetas no fueron ni siquiera honrados en su muerte, como la ley lo establecía dignamente de ser sepultados. Simplemente los mataban y los dejaban por ahí. Algunos los arrojaban por los peñascos. Recuerden que algunos los lanzaron de edificios, a otros los decapitaron, a otros los desollaron, a otros los desmembraron. ¿Y quién dice algo por ellos? Hay un grupo de gente levantando tendencias y diciendo, hay que honrar a esos difuntos que murieron por la causa de Cristo. Nadie. ¿Por qué? Porque pareciera que los justos, cuando mueren, qué alegría que mueren. Y hay que olvidarlos porque no vale la pena recordarlos. Pero los inicuos se les sigue celebrando aniversarios, se les sigue reconociendo y se les sigue honrando. Eso es un grave problema. Y ese problema yo les dije que era de la memoria. ¿Se acuerdan? Pero les quiero decir que no es de la memoria. Ese es un problema del corazón. Se evidencia en la memoria, se evidencia en los actos públicos de recuerdo o de olvido, pero el problema está en el corazón. Si una sociedad honra a sus tiranos, ¿qué es lo que está diciendo? Si una sociedad honra a sus victimarios, ¿qué está diciendo? Pues que le gusta ese tipo de vida, que eso es lo que aplaude. Si una sociedad olvida a los justos y los deshonra y no los reconoce, ¿qué es lo que está diciendo? Si una sociedad no reconoce a los que obraron bien y no los honra y los respeta y los admira aún en su muerte y no levanta pues honra a favor de ellos, lo que está diciendo es esa persona no importa que lo hayan matado, mejor que lo hayan matado. ¿Quién se dolió por la muerte de Juan Bautista? La Biblia nos dice que Jesús, porque era no solamente Dios, sino también el primo hermano, pero nadie más. La vida siguió como si nada y pusieron la cabeza de él en un plato, en el palacio del gobernador, del Herodes el gobernador. ¿Se hizo justicia por eso? Ah, no, como fue el rey el que lo mandó matar. El rey puede mandar a matar al que quiera, ¿cierto? Pues como es el rey, está en poder. Pero fue una gran injusticia porque la Biblia dice que Juan Bautista era un hombre justo. ¿Y quién lo honró? ¿Quién honró a Isaías, a Elías, a Eliseo, a los profetas del Antiguo Testamento que fueron muertos de manera tan injusta? La Biblia dice que aserrados, echados a las fosas de los leones, desmembrados, perseguidos, quemados. Pero ¿quién los reconoce? ¿Quién habla de ellos? Y yo le pregunto, ¿y luego eso no es injusto, olvidarlos? Porque cuando una sociedad olvida a las personas buenas, pues se queda solo con los malvados. Y una sociedad tiene que recordar que ha habido gente buena en todas las épocas de la historia y que gracias a esas personas buenas podemos vivir un poco mejor. Y que esas personas buenas vale la pena reconocer y admirar. Entonces, mueren los dos. El uno es honrado y el otro es deshonrado. Igual que en la vida. ¿Se acuerdan el caso del rico y Lázaro? ¿Quién
reconoció la muerte de Lázaro? Lázaro era una escoria, porque era un indigente prácticamente, era un mísero mendigo. O sea, ¿quién lo iba a reconocer? ¿Quién le iba a dedicar un minuto de su tiempo para honrarlo? Nadie. ¿Pero a quién honraron? Pues al rico, porque vestía con esplendidez y hacía banquetes todos los días. Entonces esa desigualdad la tenemos que reconocer y es lo que la Biblia dice. Así como muere el justo, también muere el impío. Lo grave es que el justo muere y nadie lo honra, pero el impío muere y lo siguen honrando muerto. Eso lo que nos dice a todas luces es que esta sociedad ama la perversidad. Que los íconos, modelo de la sociedad para los jóvenes, son los más malos. Es decir, entre más mal se vista usted, usted es un ícono. Entre más mal se presente, usted es un ícono. ¿Sí se han dado cuenta que los modelos de los jóvenes son los que tienen todo el cuerpo tatuado? Y tienen el cuerpo lleno de piercing, y los que se sabe que consumen todo tipo de drogas. ¿Se acuerdan que recientemente aquí en Bogotá murió un cantante que venía a dar un gran concierto con una sobredosis? La noche antes de salir al escenario, él mismo se mató con una sobredosis. Tenía más de 14 sustancias mezcladas. Terrible. Pero era el que iba a mover los ánimos de toda una ciudad con un gran concierto inolvidable. Pero vaya usted con una Biblia y diga que va a reunirse a leer la Biblia en un parque a ver quién se reúne. Lo chiflan, lo mandan a sacar, le echan la policía y lo retiran porque usted está violando invadiendo el espacio público. Entonces noten, amados hermanos, que la Biblia nos sigue narrando cosas que nosotros vemos hoy en día. Lo cierto del caso es que los dos viven y los dos mueren. Y ahora vamos a lo mejor. ¿Qué pasa después? Los dos tendrán que ir a enfrentar el juicio. Los dos. Tanto el que hizo lo que quiso y pasó como si nada, el que se pasó la justicia por la faja, el que compró los jueces, el que ocultó pruebas, el que hizo y deshizo y no le pasó nada. No dice tan bueno, mire, no le pasó nada. No, tan malo, porque si no le pasó nada aquí, tendrá que responder por todo allá. Sería mejor responder aquí. Es mejor que si yo hago algo malo, me pase algo malo acá, para yo reaccionar y para yo recapacitar y arrepentirme. Pero si no me pasa nada, eso no es tan bueno. Eso era lo que decía el salmista Asaf en el Salmo 73. ¿Por qué ellos hacen y deshacen y no les pasa nada? Y yo no voy un domingo a la iglesia y esa semana me va mal. ¿Por qué ellos hacen y deshacen y prosperan económicamente? Y yo no di el diezmo y resulta que me echaron del trabajo. Y cosas así que analiza a veces uno. Dice, ¿por qué? Y él mismo llega a la conclusión y dice, es que él todo le está siendo acumulado para el día final. Dios tiene registro de todo y él tendrá que responder, mientras que al creyente Dios le está llamando la atención cada momento para que se arrepienta. Entonces, ¿cuál es la vida después? Ahora, me llama mucho la atención que hablando de los muertos malos que son llamados buenos, que en el funeral todos los llaman buenos, pero luego a los 6 meses y al año le están pagando misas para sacarlo de penas y llevarlo a descansar. Entonces uno dice, ¿al fin era bueno o era malo? Porque si era tan bueno, pues ¿para qué uno le paga la misa? ¿Para qué lo traslada del lugar? Dejémoslo allá. Lo que están diciendo es realmente no sabemos ni quién era, ni cómo vivió, ni para dónde se fue. Pero la Biblia sí nos dice que aquellos que están en Cristo tienen segura la salvación. Entonces yo les pregunto, amados hermanos, ¿qué es mejor? ¿Vivir haciendo todo lo que queremos y que no nos pase nada, pero después tener que enfrentar el juicio? ¿O mejor que nos pase algo acá, arrepentirnos, corregir nuestras acciones y luego tener que disfrutar la vida eterna? No es tan difícil elegir, ¿cierto? No es tan difícil saber. Sin embargo, aquí lo que está diciendo Dios es, el muerto muere, el impío muere, la gente lo sigue recordando. Y lo recuerda como bueno, pero Dios no olvida lo que él hizo malo. Y tendrá que rendir cuentas ante Dios. Todo lo que él hizo está escrito. Miren lo que dice Hechos 3:14. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo
y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Recuerdan ese hecho? Cuando Jesús fue arrestado y fue llevado ante Pilatos para que hiciera justicia, Pilatos sabía que Jesús era inocente. ¿Recuerdan? Pilatos no tenía una acusación, no tenía una prueba, no tenía absolutamente nada contra Jesús. Pero dice la Biblia, él quería congraciarse con el pueblo, como muchos de los gobernantes. Quería que el pueblo lo aplaudiera, y como él quería que el pueblo lo aplaudiera, entonces dijo, bueno, listo, pues hagamos acá un sorteo, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿A este que es justo o a este que es malvado? Era asesino, ¿no? Barrabás. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Recuerdan? ¿Y qué hizo Pilatos después de que el pueblo eligió? Yo no tengo nada que ver con este justo. Yo lo quería salvar, pero el pueblo no quiso. Terrible, ¿cierto? Lo mismo que estamos diciendo. ¿Por qué soltar a Barrabás cuando, según la ley, debía ser ajusticiado? Por ser un reo. Había pruebas, estaba bajo prisión, había víctimas que lo denunciaban y según la ley él tenía que morir en ese día. En ese día tenía que morir ese reo. ¿Por qué le salvaron la vida y mataron a quien no tenían que matar? Eso se llama injusticia. Eso es una gran desigualdad. Eso es lo que nos está diciendo el rey Salomón. Y vamos a leer Isaías 53, 11 al 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuál es el fin de aquel que es muerto injustamente siendo un justo? La gloria, la vida eterna, el estar con el Señor. Entonces miren que aquí es donde tenemos que hacer los juicios de valor adecuado. A mí qué me importa si el mundo me reconoce aquí o no. O sea, ¿por qué tengo que estar persiguiendo la gloria del mundo o la honra del mundo, o que la gente me reconozca y me haga calle de honor? Si la Biblia dice que para el mundo somos una escoria. Eso dice la Biblia, que para el mundo los cristianos somos como la basura. ¿Y usted quisiera tener la basura en el centro de la sala? La basura uno la bota por el chute de la basura o las lanza al basurero, uno ni siquiera, hasta con guantes, porque uno no quiere coger la basura. Dice la Biblia que nosotros para el mundo somos la basura. Entonces, ¿por qué pretendemos ser como leyendas cuando no lo somos para el mundo? Pero ¿para quién sí somos importantes? ¿Para quién sí valemos? ¿Para quién sí somos útiles? ¿Para quién sí somos reconocidos y honrados? ¿Quién sí nos tiene esculpidos en la mano y nos guarda y nos atesora y nos preserva y nos dará honra y gloria eterna? Pues nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿vale la pena seguir las tendencias del mundo? No, pero lo que sí vale la pena es poner en cuenta lo que el Señor nos dice. Juan 8, 34 al 36, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Miren que aquí el texto que estamos leyendo pasa a decir que el inicuo es un bastardo o una cabra, como dicen en otros lugares, y el justo o el recto es un hijo, y que por ser hijo tiene derechos a largo plazo y puede disfrutar de la casa y estar con el Padre. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos la misma desigualdad que vio el rey Salomón, y vemos que a los creyentes los humillan, los deshonran, y ellos como no salen a romper calles ni a romper los edificios públicos, entonces todos se los pasan por alto. Pero no vamos a hacer nada para defendernos. ¿Saben por qué? Porque tenemos quien nos defienda, y porque nuestra causa no es salir a protestar y a defendernos, nuestra causa es vivir para la gloria de Dios. Y sabemos que aquí no vamos a tener honra, y no la estamos buscando. Sabemos que tenemos una honra eterna, reservada, y un lugar que Dios ha dispuesto para nosotros. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Así que, amados hermanos, no olviden lo que deben olvidar, y no recuerden lo que deben
olvidar. Por favor, miren lo que dice aquí Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ese es un llamado para todos nosotros. Acordémonos de las iglesias donde nos han edificado, las iglesias donde hemos estado y donde hemos recibido palabra y hemos sido consolados. No olvidemos esos lugares, no olvidemos esos siervos o esas familias que han dado su vida o nos han esforzado para nuestro bien. No los olvidemos, porque fácilmente los olvidamos y fácilmente nos encauzamos en cosas distintas y no recordamos lo que debemos recordar. Y por favor, no honremos al inicuo. El inicuo requiere ser denunciado, no honrado. Y si el mundo lo honra, que lo honre él, pero nosotros no, porque nosotros somos hijos de la luz. No hacemos nada honrando a una persona malvada que lo único que merece es denuncia y que se arrepienta. No hacemos bien cuando al malvado le decimos, así estás bien, sigue así. Tenemos que decir al malvado, así como vas a merecer el juicio si no te arrepientes, y que Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella nos recuerdas que tú eres vivo y eficaz y que tu palabra permanece para siempre. Y que el único modelo, el único manual, la única guía segura que tenemos para poder juzgar todas las cosas que suceden es tu palabra. El mundo está totalmente desviado, nuestra sociedad, los medios de comunicación, la academia, la conciencia del hombre está desviada y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ayúdanos a nosotros a no estar en esa línea de pensamiento. Ayúdanos a llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y ayúdanos a olvidar lo malo y a recordar lo bueno. Y ayúdanos a denunciar a los inicuos y a honrar a los justos. Y ayúdanos a no buscar honra del mundo, sino a seguir y a perseguir la honra que viene de ti, a través de tu Hijo Jesucristo, por gracia. Ayúdanos, Señor, porque fácilmente nosotros también contribuimos a este mundo perdido y perverso, haciendo tendencia de cosas que debieran ser totalmente aborrecibles ante ti. Tu palabra dice que tú aborreces la brujería, que tú aborreces la homosexualidad, que tú aborreces el adulterio, que tú aborreces el robo, que tú aborreces el secuestro, pero muchas veces nosotros honramos a personas que hacen eso. Muchas veces son nuestros amigos, nuestros ídolos, nuestros compañeros. Incluso muchas veces les reconocemos, invertimos tiempo y dinero en ellos como si fueran dignos de reconocer cuando realmente son malos y lo único que merecen es juicio si no se arrepienten. Y lo único que podemos hacer por ellos es predicarles el Evangelio, darles testimonio para que si tú obras en sus corazones se arrepientan y si no, por lo menos no tengan excusa de que nadie les habló. Ayúdanos por favor a ser justos, a ser rectos y a ser coherentes en nuestra manera de vivir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.